Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos llegar a Dios. Y tenemos que tener la certeza del tipo de fe que tenemos nosotros para poder llegar a accionar las esferas espirituales. Por eso de eso vamos a hablar ahora. Y vamos a pedirle a Dios que hoy manifieste su poder de una manera sobrenatural. Y que todos los que estamos aquí seamos sorprendidos. ¿Cuántos creen que Dios los puede sorprender hoy? Vamos a ver entonces. Vamos a probarlo si es así. Vamos a probar cómo está tu fe. Si realmente está tu fe para un pequeño milagrito o para un gran milagro hoy. Depende de cada uno de nosotros. Dios necesita una fe sencilla, muy sencilla. Simplemente que podamos creer hoy en su palabra, que es viva y eficaz y poderosa para hacer las cosas que nosotros estamos limitados. Dios me habló hoy y hasta yo estoy sorprendido de lo que va a pasar hoy. Hoy vamos a entrar en un terreno que no estamos acostumbrados. Un terreno que no estamos acostumbrados, que es la dimensión de lo sobrenatural. La palabra de Dios nos dice en Efesios 1:1-3 que Él nos ha sentado en lugares celestiales y nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, si no aprendemos a vivir en la esfera sobrenatural, prontamente nuestra fe se va a decaer. Vamos a convertir en un grupo de avanzada que estamos en todos los movimientos donde está el mover del Espíritu Santo y estamos, pero no depende de eso solamente. Depende de que cada uno de ustedes pueda experimentar cómo vivir en lo sobrenatural. Dijimos al principio que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca con fe a Dios, Dios le promete, diga conmigo, Dios me promete premiarme. Hay premio, hay bendición para el que se acerca a Dios creyendo lo que Él dice. Por ejemplo, Dios dice que tu casa será salva. Es una palabra de Dios, es una promesa de Dios. Uno puede tener una palabra concreta para moverse en la fe. Otra palabra, serás prosperado en todos tus caminos. Hay otra palabra de promesa. Los enfermos sanarán. Los paralíticos caminarán. Los ciegos verán. Son promesas de Dios. ¿Y dónde están esas promesas? Están en la esfera sobrenatural. No está en lo que manejamos nosotros. Nosotros manejamos cosas muy limitadas. Cuando Dios nos crea y pone al hombre en el jardín del Edén, lo crea también con una dimensión, que es la dimensión de la naturaleza. Es una dimensión limitada, donde el hombre se podía mover, podía regir sus actos, podía organizar su vida, controlar el espacio que Dios le dio, pero esa naturaleza estaba limitada por leyes, distintas leyes físicas, químicas, leyes de la gravedad, leyes de la expansión acústica, leyes de... sabemos que las leyes del aire no son las mismas que las leyes del agua. Distintas leyes rigen la naturaleza donde Dios puso
al hombre. Pero cuando el hombre peca, ¿qué sucede? Esa naturaleza se ve reducida por causa del pecado y la desobediencia de Dios. Al apartarse Dios del Edén y sacarlo fuera de esa naturaleza, su vida se ve reducida a estas leyes, pero encima de todo, bajo maldición. Entonces nosotros estuvimos estudiando y estuvimos viendo que hay distintos derramamientos de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos son? 7. ¿Cuántos son? 7. Muy bien, ¿cuántos lo saben? A ver. Sudor, corona, ¿qué? Las manos, ¿qué más? Las llagas, el rostro y... ¿Son 7? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Son 7. Sabemos contar. Cada uno de esos derramamientos tiene un propósito, un motivo. Lo que el hombre perdió en el jardín del Edén por su desobediencia y su pecado, Jesús lo recupera a través de la obra de la cruz. Cuando Él derrama cada uno de esos derramamientos de sangre, produce en nosotros un quiebre de la maldición que nos ata. Entonces, cuando usted aplica cada uno de esos derramamientos específicamente, por ejemplo, el derramamiento que tuvo Jesús en el Getsemaní, ¿qué pasó con ese derramamiento? ¿Qué era eso? Pero dice que era tanta la agonía que estaba sufriendo en ese momento ¿por qué? Por la traición. ¿Cuántos alguna vez se sintieron traicionados? Y él estaba sufriendo no solamente la traición de Judas, estaba sufriendo tu traición, mi traición, la traición de la humanidad. Por eso esas gotas de sudor se convirtieron en sangre por el dolor que nuestras traiciones le costaron. Entonces, cuando yo aplico esa sangre en mi vida, Dios me está sanando de todas las traiciones que hice en mi vida, de todo lo que defraudé a la gente, de todo lo que traicioné a la gente. Y me está liberando también de todas las traiciones que recibí. Porque las traiciones me atan al rencor, al resentimiento, a la amargura. Entonces, cuando yo aplico esa sangre, ¿se acuerdan cuando el ángel de la muerte pasaba? ¿Qué pasaba con eso? Tenía que seguir de largo. Podés tener problemas, Dios te está tratando tu vida, no sos perfecto, pero cuando estás bajo pacto, tiene que pasar de largo. Y la sangre de Jesús es efectiva para sanarte ¿de qué? De la traición. ¿Amén? Menos mal que está la sangre. Porque algunos siguen llevando cargas años. Siguen lidiando con problemas de rencores, de falta de perdón, de restauración, pensando que la gente te tiene que absolver del perdón. Pero en realidad, el que te tiene que absorber primero es Dios. Y sanarte con su sangre. Y lo demás vendrá después. ¿Se entiende? Primero es lo primero. Si Dios te restaura primero tu corazón, estás preparado para perdonar, para aceptar corrección, para aceptar dirección. Pero si Dios no cura tu corazón, y ojo, que esto a veces no depende solamente de que asistas a una iglesia. Porque hay líderes, hay pastores que todavía no se han sanado los corazones. La investidura no significa que la persona es perfecta, sino la práctica de sus obras.
y usar las herramientas que Dios nos da. Por eso es importante estar donde Dios se mueve, saber lo que Dios está haciendo hoy, saber qué quiere Dios hoy para su pueblo. Si nos quedamos atrás, nos quedamos con los problemas. Por eso tenemos que avanzar. Amén. Entonces, cuando Dios nos limita bajo estas leyes, quedamos bajo la dimensión de lo natural. Nosotros en lo natural, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos estar sin dormir, tenemos un tiempo. ¿Podemos trabajar todo el día? Tenemos un tiempo. ¿Podemos estar haciendo deportes todo el día? No. ¿Podemos tener un tiempo de ocio todo el día? No. ¿Podemos comer todo el día? No. No estaríamos. Tenemos un tiempo. Quiere decir que a nosotros el tiempo nos limita nuestro accionar. Cuando uno trabaja un poquito de más, porque está con mucha carga, hasta por ahí se puede pasar de vuelta y se estresa. O sea que no podés pasar esos límites. Podés un poquito pasarlo nomás, pero el tiempo te limita. Por ejemplo, tus fuerzas. ¿Hasta dónde pueden ir tus fuerzas? ¿Hasta dónde pueden ir tus capacidades de fuerza? De acuerdo a tu capacidad muscular, de acuerdo a tu capacidad, tu destreza, tu agilidad, puedes hacer ciertas cosas. Pero un jugador de fútbol, por ejemplo, no puede jugar todo el día al fútbol. Por más potente que sea un tanque que se lleve todo por delante, necesita 90 minutos y en los 90 minutos descansar también. Hay limitaciones de fuerza, de capacidades, ¿no? Hay reacciones químicas que están controladas, que tienen que ser controladas. Si no son controladas, son un problema. Los sentimientos, estamos limitados a los sentimientos. Sabemos que tenemos una limitación, no podemos hacer todo lo que sentimos o todo lo que se nos viene a la cabeza. ¿Qué pasaría? Un desbande, un desastre. Estamos limitados también. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano está limitado dentro de una esfera natural, en sus fuerzas, en su capacidad. ¿Cuánta capacidad usamos? ¿Cuánta capacidad? A ver, ¿qué les parece? ¿Cuánta capacidad podemos usar de nuestro intelecto? A los que más saben. 10% los que lo trabajan bastante. El 5. El 10 los más capaces. Quiere decir que ¿dónde está la otra capacidad? Está limitada. Al principio, imagínense, el hombre no estaba limitado con estas cosas. ¡Qué inteligencia! ¡Qué sabiduría! ¡Qué poder! Pero el pecado ¿a qué nos redujo? A un 5. Todo esto para que les estoy diciendo. Para que sepamos que Dios no está dentro de esta esfera. Solo nosotros estamos dentro de esta esfera. Solamente nosotros hemos sido limitados dentro de la esfera de la naturaleza, en este pequeño mundo, tierra, llamada tierra. Que es 300.000 veces más pequeña que el Sol. Entramos en la dimensión de la esfera sobrenatural. Podemos lograr cosas que en lo natural no podemos, porque en la esfera natural dijimos que estamos
limitados por las leyes físicas que limitan esta naturaleza. Por ejemplo, si yo tengo falta de un miembro, un órgano de mi cuerpo, en la esfera sobrenatural estoy completo. Yo puedo entrar a la esfera sobrenatural y ser completado. Hemos visto aquí que han dado testimonio personas que no tenían un riñón, ¿no? O un pulmón, creo que un pulmón. Y como Dios, ¿dónde entró esa persona para que ese pulmón se cure? Entró en lo sobrenatural. Para nosotros es imposible crear un pulmón, pero ¿hay alguna limitación para Dios? ¿Qué hizo esta hermana cuando oró por su hijo? Fue y entró a la esfera sobrenatural. Tomó su milagro, se lo trajo y todos nos gozamos de lo que hizo Dios dentro de lo natural con un milagro sobrenatural. ¿Cómo logramos entonces nosotros entrar en lo sobrenatural? La respuesta es no escucho bien, estoy medio tapado. Ah, muy bien. La fe. ¿Se acuerda que mientras estamos hablando qué teníamos que pedirle a Dios? Aumenta, porque la fe es la llave. Diga conmigo, es la llave. Yo pongo esa llave, salgo de mi jaula en lo natural y entro en lo sobrenatural. Y ahí tengo todo lo que necesito. Lo que yo no puedo lograr en lo natural lo tengo en lo sobrenatural. No puedo pagar las cuentas, no me alcanza. Pongo la llave, entro en lo sobrenatural. A ver, ¿cuánto necesitaba? Yo necesito 2.000 pesos, necesito 3. Bueno, Señor, tú dijiste que el que pide, el que golpea. ¿Cuál es la llave para abrir la puerta? La fe. Mateo 17:20. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y entre comillas, y nada os será imposible. Tremendo. Contaba en una oportunidad el pastor Ledesma, donde empezó la campaña de la invasión del amor de Dios. Una señora en un momento dice, bueno, vamos a pedir una señal de parte de Dios porque hay mucha gente que es incrédula acá. Vamos a pedir que Dios, esta vez ustedes no le van a dar nada a Dios. Vamos a pedir que Dios le dé a ustedes. Bueno, y oró el pastor. Y bueno, ahora que pasan al testimonio. Y empezaron 4 o 5 personas a dar testimonio. Uy, me apareció dinero en el bolsillo. Otro, abrí la billetera y empecé a contar un montón de billetes. Y venían los hermanos llorando, quebrantados por el poder y el milagro de Dios. Y había una mujer que miró su monedero y dijo, yo pensé que Dios me iba a bendecir, estaba vacío. Y lo vio cerrar. Y se lo puso en la cartera. Y el pastor siguió predicando y hablaba de la esperanza, que no es lo mismo que la fe. Porque la esperanza hay que esperarla. Es diferente a la fe.
es, por ejemplo, decir, yo creo que Jesucristo va a venir algún día. Yo tengo esperanza, pero la fe es hoy, ahora, en este momento. La fe sin obra es muerta. Dios espera que cuando nosotros le creemos, al instante accionemos. Porque esas son las señales de la fe. Marcos 16, 17 dice, y estas son las señales que seguirán, ¿a quién? A los que creen. Y el pastor predicó esta palabra así, y la mujer dice que sacó el monedero y vio, bueno, dice, todavía está vacío. Se ve que no llegó mi momento. Y bueno, llegó un momento donde el pastor empezó a ministrar, a orar por la gente, y de repente algo le inquietó de volver otra vez al monedero. Y cuando lo abrió, ¿a qué no se imagina que había? 800 pesos. Imagínense, llorando, interrumpió la predicación. ¿A qué nos motiva ver la mano de Dios? Dios está. Dios está conmigo, Dios me está mirando, Dios está atento a mis peticiones. Y esas son las cosas que Dios quiere hacer en medio nuestro. Quiere despertar en nosotros una fe que pueda entrar en el campo sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que activa lo sobrenatural? Sobrenatural significa que estoy arriba de la naturaleza. Está sobre. Es algo que yo no puedo manejar. Y Jesús me da una llave. ¿Cuál es? Yo entro, abro la puerta, entro ahí adentro, ¿y qué se activa ahí? Lo sobrenatural. Y en ese lugar yo le puedo decir al monte, córrete de mi camino. ¿Y qué va a pasar con el monte? Imagínense cuando usted ore por un enfermo, como estaban orando aquí, y se empiezan a sanar. Cuando estamos, algunos que están trabajando en las unidades de sanidad, en las clínicas, y dicen, ¿no querés que aparte de esto yo tengo algo más? Orar para que Dios te haga un milagro. ¿Qué le parece que va a pasar con esa persona? Se opera lo sobrenatural. Y a esa persona no hay que hablarle mucho, convencerla que Cristo, que mi testimonio. Esa persona solita dice, acá hay algo que yo no conocía. Y la mayoría de nosotros estamos limitados en nuestros conceptos, en nuestra fe, y todavía no estamos operando en esta área. ¿Cuántos lo quisieran hacer? Cuando Dios creó la naturaleza, estaba en su mente y en su corazón. Nos dice la Biblia en San Juan 1, 1 al 3, que Él era el verbo, el principio de todo, y nadie había sido creado sino por Él. O sea que antes de haberse creado todo el universo, todas las galaxias, primero estaban en Él. Él es el principio de todas las cosas. Y de Él fueron creadas todas las cosas. Y por Él fueron realizadas todas las cosas que nosotros vemos. Entonces imagínense, Dios nos puso en una esfera natural, pero Él tiene todo, las riquezas, todo lo que hace falta para nuestra naturaleza y para las leyes que están fuera de nuestra naturaleza. Sabemos que hay campos magnéticos de la gravedad que están fuera de nuestra naturaleza. También Dios las domina y tiene el control de todo eso. ¿Cuántos sabían eso? Imagínense cómo podría ser Dios en nuestro pequeño cajoncito de todos los días, nuestro pequeño mundo, de nuestros pequeños problemitas.
que para nosotros son un drama. Pero, ¿qué me dio Dios para vencer todo eso y que sea mucho más sencillo? La llave. ¿Qué hago yo? Entro, abro la puerta y cuando estoy adentro, ¿qué empieza a pasar? Se activa. La fe es creerle a Dios. Es creer que en el plano espiritual yo entro en la dimensión sobrenatural y los milagros empiezan a suceder. ¿Amén? Hay lugares que tuvieron tanta fe y tanta confianza en Dios que Dios hasta le puso oro en sus bolsillos. Le llovió polvo de oro. Por acá puede haber expectativa, ¿verdad? Y por acá. Y por allá. Allá.